el psoas ilíaco, que junto al cuadrado lumbar son los músculos que producen el dolor lumbar y el lumbago. Bueno, el psoas ilíaco realmente son tres músculos. Tenemos el psoas mayor por un lado, el psoas menor por otro y luego el ilíaco. Entonces el psoas mayor viene desde la parte anterior de las transversas, desde la 1 hasta la 4, que es esa zona de aquí, esto es más al lateral de las vértebras, y los cuerpos vertebrales, unas digitaciones que tiene ahí a los cuerpos vertebrales. Eso y esto. Y desde aquí lo que se forma es como una especie de cilindro. Por cierto, este músculo es el solomillo en los cerdos y en las vacas, que está muy rico, pero bueno, se va haciendo como un cilindro, bueno, ya sabéis cómo es la forma del solomillo. Un cilindro y viene hasta el trocánter menor del fémur. El psoas menor viene desde esas mismas transversas a la rama púbica y ligamento inguinal. Y luego el ilíaco está en la parte interna de la pala ilíaca, esta zona de aquí, de ahí, viene con las fibras hacia el trocánter menor también. Hace como una especie de abanico. Ahí y ahí, eso es. Estoy haciendo un profesional del dibujo. La función que tienen estos músculos es, sobre todo, flexor de cadera, pero luego unilateralmente hace una lateralización, hace, a ver, con el tronco, si lo haces bilateral, si los dos psoas se contraen, hacen flexión de tronco, pero vamos, con lo que nos vamos a quedar es sobre todo con que es flexor de cadera. Así que para estirar tenemos que hacer lo contrario, una extensión de cadera, bloqueando la columna, por supuesto. Así que vamos a ver cómo se estira. Bueno, para hacer este estiramiento, como he dicho, tenemos que llevar a la extensión la pierna y estabilizar la columna, pero como vamos a apoyar la pierna en el suelo con la rodilla, lo que necesitamos es un cojín, o yo como no tengo aquí cojines, pues dos toallas, para que esté el suelo blandito y no nos dejemos la rodilla. Entonces, la pierna contraria a 90 grados y lo que vamos a hacer es tirar con el tronco hacia adelante. La espalda tiene que estar recta, no puede estar así ni muy para atrás, tiene que estar recta. Y ahí la vamos llevando hacia atrás, hacia adelante, perdón. Con tener la espalda recta lo que conseguimos es estabilizar un poquito la columna y la pelvis. Y lo que hacemos es llevar la pelvis y la columna todo recto hacia adelante. Con eso lo que conseguimos es llevar la pierna hacia atrás, estabilizando la columna y la pelvis. Entonces llegamos, como siempre, llegamos a la puesta en tensión donde molesta, el estiramiento tiene que notarse aquí, en la parte anterior de la cadera, llegamos a la puesta en tensión donde molesta, ahí aguantamos y de que se pase el dolor un poquito más hacia adelante. Igual, puesta en tensión y cuando se pase otro poquito más. Más o menos 1 minuto o 30 segundos por ahí. A la vuelta en posición despacito. Es importante que no haya mucho dolor y no lumbarizar mucho la parte lumbar, porque esta musculatura, o sea, estos músculos, junto con el cuadrado lumbar, son bastante molestos. Entonces, como cuando nos acordamos de estos músculos, siempre cuando tenemos una lumbalgia o lumbago o cosas de estas, hay que ir despacito. A la vuelta en posición despacio y ya estaría el estiramiento hecho. Con esto vamos a tener el solomillo listo para comer. Espero que os haya servido aprender a estirar el psoas y, bueno, como siempre, cualquier duda que tengáis con el estiramiento